Buenos días, Dios le bendiga. Y aquí estamos nuevamente, como todos los días, amaneciendo con una palabra de vida. Y es bueno darle primeramente gracias a nuestro Padre Celestial por su misericordia, por su paciencia para con nosotros, por su amor, por que Él es el soberano, porque Él es el omnipotente, porque Él es quien nosotros debemos cada día de nuestras vidas ofrecerle la gratitud. ¿Por qué? Porque Él es a quien nosotros, a través de su Hijo amado, nos otorgó el perdón a nosotros a través de su Hijo amado de Jesús. Y es importante nosotros ponernos en la mano de nuestro Padre Celestial cada día, porque Él es quien nos ordena nuestros caminos. A Él es quien nosotros debemos darle las gracias y la honra por todos los siglos. Amén. Y hoy vamos a hablarle acerca de la sabiduría y el perdón de Dios, de vivir una vida espiritual. Amén. Y vamos a leer en Colosenses 1. En Colosenses 1, la palabra de Dios se lee en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice Colosenses 1:3, la palabra lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, sabiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Amén. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, es verdad, y como lo habéis aprendido del Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que nos oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como Él digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo con todo poder conforme por potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozos damos gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la esencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladándonos al reino de sus amados hijos, en quien tenemos redención por su sangre en perdón de pecados. Amén. Amén. Es importante que nosotros entendemos que, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que nosotros cada día siempre debemos
estar orando y dándole gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Por un nuevo día. Por un nuevo día. Porque Dios a nosotros nos otorga perdón. Dios a nosotros nos otorga la confianza. La confianza. La confianza. Dios nos da dirección a nosotros en nuestras vidas. Nos da paz también. Dios nos da paz a nosotros. Dios nos otorga el perdón verdadero, el perdón genuino. El perdón genuino. El perdón que Dios nos da a nosotros es un perdón genuino. Porque el perdón de nuestro Padre Celestial viene desde nuestro interior. El amor de nuestro Padre Celestial viene desde nuestro interior. De nuestro interior. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios, como dices Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Nos hará libre. Y una vez que nosotros obtenemos el perdón de nuestro Padre Celestial, nosotros somos libres. Somos libres a través de ¿qué? De que Dios, el Verbo, se hizo carne y vino desde los cielos a la tierra aquí. Vino con la palabra de nuestro Padre Celestial, de Dios. Dios se encarnó, se hizo hombre, para que a través de sus hijos amados nosotros obtengamos el galardón de la vida eterna. Que a través de Jesús nosotros conozcamos el verdadero perdón. El verdadero perdón. Que a través del Espíritu Santo que comienzas a morar en cada uno de nosotros, Dios nuestro Padre Celestial, que estás en los cielos, que nos puedes mirar con los ojos de fuego, porque puede escudriñarnos a nosotros cada área de nuestras vidas, puede leer nuestro pensamiento, porque es Dios, el plan divino de nuestro Padre Celestial, es que su pueblo no perezca, pero como dice en el libro de los Salmos, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos querido aceptar a Jesús como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a experimentar a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas. Vamos a comenzar a librarnos del lazo del cazador. Vamos a librarnos. En Dios hay libertad. En Cristo hay vida. Hay vida. Hay vida. Es interesante nosotros comenzar a que se nos otorgue el perdón genuino, que conocemos a través de la palabra de nuestro Padre Celestial, de Dios. Dios nos enseña a nosotros cuántas veces debemos perdonar, como lo dijo Pedro. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mis hermanos? Pedro le dijo, y Jesús les dijo: no te digo que lo perdones 7 veces, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Es que Dios quiere que nosotros, cuando nosotros perdonemos al prójimo, a nuestros hermanos, a quien le hemos fallado, a quien le hemos llevado dolor, Dios quiere que nosotros lo perdonemos desde nuestro interior,
Dios quiere que el perdón sea genuino, sea genuino. Dios quiere que nosotros apartemos la tiniebla de nuestras vidas y comencemos a caminar en la luz, en la luz divina que solamente nos las da Jesús. A través de sus hijos nosotros encontramos el camino, la verdad y la vida. Amén. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A vivir con el Espíritu, a vivir bajo el Espíritu Santo que nos es dado desde los cielos. Amén. Amén. Que nos es dado de los cielos. Y nosotros debemos cada día sujetarnos a la roca fuerte, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Porque que a través de Jesús nosotros vamos a encontrar libertad. Esa libertad la cual nosotros hemos ignorado por muchos años y hemos decidido vivir en la esclavitud, Y es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios siempre ha querido otorgarnos a nosotros la libertad y el perdón genuinos, pero nos dio en sacrificio a Jesús, a sus únicos hijos unigénitos, a padecer en una cruz. Jesús fue crucificado por tu pecado, por mi pecado, porque Dios siempre quiere que nosotros seamos libres, pero la libertad solamente la obtenemos cuando nosotros aceptamos a Jesús como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a leerle a ustedes en Isaías 42:6, la palabra de Dios dice lo siguiente: Yo Jehová te he llamado en justicia y te contendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Cuando el Señor nos habla a nosotros aquí en Isaías 42:6, a nosotros el Señor no nos está hablando para que tengan presente claramente de que nosotros vamos a hacer luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a guardar las palabras de Dios, a escudriñar las palabras de nuestro Padre Celestial, nosotros nos convertimos en luz. Comenzamos comienza a desaparecer las tinieblas de nuestras vidas, y comenzamos a andar en la luz. Jesús es la luz del mundo. Nosotros debemos reconocerlo aquí en nuestro corazón. Comenzar a experimentar a Jesús en nuestras vidas, para dejar de andar en tinieblas, para que sean abiertos nuestros ojos y no seamos ciegos, porque nosotros somos ciegos espirituales. Nosotros veamos lo que el mundo
nos ha mostrado a nosotros. Pero una vez que nosotros venimos aquí, incudriñamos la palabra de Dios, nosotros pasamos ¿de qué? De muertes a vida. ¿Por qué? Porque viene la luz a nosotros y comenzamos a ver aquellos que no podíamos ver. Por eso es que la palabra de Dios dice que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque es que una vez que nosotros venimos aquí a la santa palabra, a la palabra de la vida, a la palabra de Dios, nosotros comenzamos a andar en la luz, en la luz. ¿Por qué? Porque empiezan a desaparecer de nuestro interior la iniquidad que moras en cada uno de nosotros. Amén. Y es así cuando nosotros comencemos a qué, y comencemos a anunciar, tú también, yo también, y todos vamos a comenzar a anunciar el evangelio de la buena nueva, de la nueva. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder callar este gozo que nosotros sentimos por dentro. Nosotros vamos a sacarlo a la luz. Nosotros vamos a querer que todo el mundo ande en la luz, ande en la luz. Eso nosotros queremos. ¿Para qué? Para ser notorios delante de lo demás. Para que la persona crean que realmente hay un Dios que puede cambiarnos a nosotros, nuestro interior. Hay un Dios que nos ofreció a nosotros salvación a través de su Hijo amado, de Jesús. Pero ese galardón nosotros tenemos que ganárnoslo. Todo lo que nosotros vamos a emprender en la vida, todo hay que ganárselo. Todo, sin sacrificio, sin esfuerzo. Imagínate tú. Hay ciegos que ven y hay que ven que son ciegos. Hay personas inválidas de sus pies, pero caminan. Hay otros que tienen sus dos piernas, pero son inválidos, porque no aprenden nada, no aprenden a adquirir conocimiento y se mantienen cautivos, presos, porque no quieren venir a la luz, no quieren reconocer que hay un Dios, que una vez que nosotros venimos a escudriñar su palabra, que venimos al manual de la vida, nos vas a abrir los ojos y nos vas a ¿qué? A empezar a confrontar en la palabra. Es que como dice en el libro de los Hebreos, 4:12, que es que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, porque nos comienzas a confrontar a nosotros mismos en cada área de nuestro cuerpo, y si estamos inválidos, aún teniendo pierna, entonces nos vamos a levantar, porque la palabra de Dios nos confronta y nos dice: pero hijo, ¿qué pasa, mi hermano? Eso no fue lo que yo creé de ti. Yo no creé un hombre inútil. Es que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros no podemos ser inútiles, hermano. No. Si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros somos útil. Pero nosotros mismos nos inutilizamos. Nosotros mismos tomamos la decisión de mantenernos cautivos, de mantenernos en la cárcel, como hablas aquí claramente, de sernos presos de nuestro propio razonamiento, porque no queremos venir al conocimiento divino, al conocimiento eterno de la palabra de Dios,
a nuestro manual de vida, entonces nos mantengamos presos. Nosotros mismos construimos una cárcel en nuestra vida. Nosotros mismos nos hagamos ciegos espirituales, porque tenemos vista, tenemos los ojos activos. ¿Para qué? Para absorber todo el mal que el mundo nos ofrece. Tenemos los ojos activos para mantenernos distrayéndonos con aquellas cosas que no son lícitas para nuestras vidas. Tenemos los ojos activos para andar en fornicación, en adulterios. Tenemos los ojos activos ¿para qué? Para absorber todas las cosas del mundo. Todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece, que al final vamos rumbo a un camino de muerte. Pero hay un Dios que nos muestra la esperanza, nos da la luz. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros hemos apartado nuestra mirada, nos hemos apartado de Dios, y no queremos comenzar a absorber a Jesús. No queremos empezar a escudriñar a Jesús. No queremos empezar a escudriñar los estatutos de Dios, pero alejado de Él nada puede ser. Sin Dios nada puede ser. Por más bienes que tú tengas, por más cosas que tú tengas, sin Dios nada puede ser. Nada. Si Dios no está en el asunto, hay problema. Hay un Dios que preparó, que nos envió a su único Hijo, amados, a morir en una cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tu pecado, para que mi pecado sean limpiados. Hay un Dios que envió a su único Hijo a darle libertad. ¿A cuáles? A los que están presos en una cárcel espiritual. A darle vistas a los ciegos. Porque vivamos ciegos. Mientras nosotros no reconozcamos a Dios, a Jesús como único salvador personal en nuestra vida, estamos ciegos, queridos hermanos. Estamos ciegos. Es que Jesús es la luz del mundo. Jesús es que les representa la luz. Jesús es que nos da la vida. A través de Jesús nosotros otorgamos la vida. Otorgamos el perdón genuino, hermanos. Debemos apartarnos de una vez del mundo. El mundo solamente nos ofrece, las cosas que el mundo nos ofrece son temporales, pero las cosas que nos ofrece Dios a través de su único Hijo amado son eternas, hermano. Son eternas. Es que Dios nos llena a nosotros de gozos. Dios a nosotros nos llena de paz. Dios a nosotros nos llena de amor. Dios a nosotros nos llena de misericordias. Dios nos enseña cómo debemos amar al prójimo. Dios a nosotros nos enseña cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos. Dios a nosotros nos enseña cómo nosotros debemos vivir con nuestros cónyuges, con nuestros matrimonios, con nuestras esposas. Dios a nosotros nos enseña cómo nosotros debemos tratar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Dios a nosotros, a través de la palabra de Dios, nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Cómo nosotros debemos vivir. ¿Para qué? Para obtener el galardón de la vida eterna. ¿O es que nosotros no queremos vivir? Vivir por toda la eternidad. Pero Dios nos los ofrece a través de su Hijo amado. A través del perdón. Dios nos ofrece a nosotros el galardón de la vida eterna. Pero ¿por qué huimos de la verdad? ¿Por qué huimos de la verdad?
Si, como dice en Juan 8:32, si nosotros conociéramos la verdad, si nosotros conoceremos la verdad nos hará libre. Pero nosotros no queremos despertar. Estamos dormidos. Hay un Dios que no hay un segundo de nuestras vidas que no nos esté mirando, que no esté mirando nuestras iniquidad, que mora aquí en nosotros. El pecado mora en nosotros, pero Dios quiere librarnos, que no nos mantengamos cautivos en el pecado. Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. Somos esclavos espirituales, porque vivimos apartados de Dios. Y apartado de Dios nada puede ser. Y vamos a leerle ahora a ustedes en el libro de Isaías 1, Isaías 61:1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: la buena nueva de salvación para Sión. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. A Jehová me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a verdad a los quebrantados de corazón. O sea, escuchen bien, Dios lo ha enviado ¿a qué? A predicar la buena nueva. ¿A lo que? A los abatidos, a los que estamos abatidos. Pero la palabra de Dios es que la palabra de Dios es útil para instruirnos, enséñanos, confróntanos. No, oye, la palabra de Dios es todo. Cuando nosotros venimos aquí y comenzamos a escudriñar las escrituras, las palabras de Dios, y que nosotros comenzamos a ser verdaderamente libre. Sí, dice, a los quebrantados, a levantar a los quebrantados de corazón, a los que están quebrantados aquí, a los que vivamos cargados de la iniquidad, cargados del odio, de la mentira, de todo. A eso vino Jesús, a darnos libertad, a darnos esa libertad, a abrirnos por candados, esa fortaleza que nosotros hemos construido en nuestra vida, que solamente nosotros tenemos la llave para entregársela al Mesías, a Jesús, a Dios, para que Él nos haga libres, pero ¿a través de qué? Del perdón. A través de que nosotros reconozcamos que hemos fallado, que le hemos fallado a nuestro Padre Celestial, que vivamos apartados de Él. Una vez que nosotros aceptemos a Jesús como único Salvador personal en nuestra vida, comenzamos a ser libres, porque comenzamos a andar en la luz. Ya nosotros vamos a ser como el arga. Ustedes ven como cuando sale, vamos por un ejemplo, cuando el sol comienza a salir de mañana, y según va subiendo el día, va aumentando la luz. Así somos nosotros como el arga del mar, que nosotros, una vez que venimos a la luz divina, a Jesús, reconocemos a Jesús como único Salvador personal en nuestra vida, vamos a ser como el arga, que según nosotros vamos conociendo, haciendo un inventario, escudriñando a Jesús, experimentando a Jesús, vamos a ser como el arga, que vamos a ir creciendo, y esa luz va a alumbrar, porque no solamente serás salvo tú, sino tú y tu casa. O sea, es que una vez que nosotros reconozcamos a Jesús como único Salvador personal en nuestra vida, oigan bien esto, no solamente seremos salvos nosotros, sino nosotros y nuestros familiares, porque vamos a hacer luz donde hay tiniebla. Vamos a ser como el arga, que nos vamos a ir expandiendo, y donde hay tiniebla vamos a hacer luz, hermanos, luz.
porque la palabra de Dios es luz, es lumbrera para nuestros caminos. Amén. Dice así: los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ay, mamá. A los presos, apertura de la cárcel. Es que vivamos presos, hermano. No son cárceles físicas, son cárceles espirituales. Es que el enemigo siempre va a tratar de mantenernos cautivos, de mantenernos presos en la iniquidad, de mantenernos presos en nuestras transgresiones, Pero hay un Dios que envió a su único Hijo amado, a Jesús, a liberar sus pueblos, a liberarnos de generación en generación, porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús es la luz del mundo, es quien nos liberta, es quien nos da paz, es quien nos da amor, es quien nos da, enseña a perdonar, es quien nos enseña a perdonar al prójimo, a no mantenernos cautivos, presos aquí, presos del orgullo. El orgullo nos mantiene cautivos, el orgullo y otras cosas que ya ustedes la conocen, que no hay para qué mencionarla. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados. Saben que nosotros, ¿saben la palabra enlutado qué significa? Enlutado significa muerte. Es que nosotros sin Dios estamos muertos. Estamos muertos, somos zombies que andamos de pie, pero estamos muertos. Es que si nosotros no comenzamos a andar en la luz, bajo los estatutos de Dios, bajo la palabra de Dios, estamos muertos, queridos hermanos. Dice así: ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. Oigan bien esto: gloria en lugar de ceniza. Al león gozo. Oigan bien, al león gozo. Miren la maravilla que el Señor nos ofrece a nosotros. En lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu. Angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suyas. Amén. Es que Dios, una vez que nosotros venimos a redil, venimos y habitamos el reino de Dios y su justicia, wow, nosotros vamos a ser como árbol plantado, porque nos hemos sujetado a la roca fuerte, a Jesús, como único salvador personal en nuestras vidas. Amén. Así mismo es, queridos hermanos. Vamos a comenzar a glorificar el nombre de Dios. Vamos a comenzar a vivir bajo el Espíritu Santo. Vamos a comenzar a vivir a Jesús en nuestras vidas, porque a través de Jesús encontramos libertad, la libertad divina, la libertad que viene desde los altos. Amén. Y vamos a continuar ya a leerlo, el último aquí. Dice: reedificarán la ruina antigua y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades y arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Miren bien, ¿cuántas ciudades no se encuentran arruinadas hoy en día? ¿Cuántas ciudades hoy en día no se encuentran en desolación? ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que son amadores más de la maldad que de Dios, más de los deleites de su corazón, más de su propio beneficio que de Dios. Y estos gobernantes que se han rehusado a aceptar, a reconocer a Dios en su vida, han vivido apartados de Dios. Por eso aman las guerras, aman el mal, pero hay un Dios
Hay un Dios que estos hombres lo vas a juzgar, porque han conducido su pueblo, han conducido su gente por sendero de muertes. Estas ciudades se encuentran desoladas, en ruinas hoy en día, porque viven apartados de Dios, porque han vivido apartados de Dios. Y Dios es un Dios de promesa, que nos promete a través de su Hijo amado, que nos da libertad, que nos libertas a nosotros de estas cárceles que nosotros hemos decidido vivir. Hemos decidido vivir presos de nuestros propios hechos, de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago 1:13. Pero Dios, a través de su Hijo, nos otorga la libertad, nos otorga el perdón a nosotros. A mí me encanta el versículo, en Segunda de Crónica. Me encanta cuando Dios dice ahí en su palabra, en Segunda de Crónica 7:14, que si se humillare mi pueblo, por la cual mis nombres fuera invocados, yo escucharé desde los cielos. Oigan bien esto: yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Pero es que nosotros queremos vivir en la iniquidad. No queremos aceptar a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas. Y por eso hoy en día las ciudades se ven arruinadas, se ven enlutadas, se ven desoladas. Hemos vivido esos tiempos nosotros ahora con el coronavirus. Con el coronavirus todos los países del mundo estaban desolados. Se veían como ruinas abandonados. Porque no había tránsito, nadie transitaba en la calle. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre nos ha llevado a que habitemos en ciudades desoladas. En ciudades desoladas hoy nosotros no podemos salir a la calle. Tenemos miedo que nos atraquen. Miedo porque que vivamos en desorden. Pero hay un Dios que nos ofrece a nosotros a través de su palabra el orden, el manual de vida, pero hemos ignorado a Dios. Al ignorar a Dios, entramos en espíritu de muerte, en espíritu de confusión. Vivamos confundidos, no sabemos hacia dónde vamos ni hacia dónde estamos. Pero una vez que nosotros reconozcamos a Dios, a Jesús como único Salvador personal, que venimos a la luz, sabemos a dónde estamos y hacia dónde vamos. Miren la importancia que es y lo bueno que es conocer a Jesús como único Salvador personal. Que entonces nosotros sabemos a dónde estamos y sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos comienza a confrontar a cada uno de nosotros y nos enseña cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Es importante que nosotros comencemos a experimentar a Dios en nuestras vidas, a Jesús como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Porque que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libre, pero la única verdad es Dios, es Jesús en nuestras vidas, no hay otra verdad. Si te dicen a ti que hay otra verdad, no. La única verdad es la palabra de Dios. El Verbo se encarnó, se hizo hombre. El Verbo era Dios, Jesús era Dios. Él tuvo que venir a hablarnos. La misma palabra, la palabra de Dios, eso fue lo que Jesús vino a traernos. Ese fue el hombre que trajo esos dos filos afilados, la palabra de Dios. Jesús vino a traernos la palabra personalmente.
Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne para venir personalmente a predicarnos la buena nueva, la palabra de Dios, a enseñarnos a nosotros cómo podemos ser libres. Ser libres. Y vamos a leerle ya para terminar aquí, en Lucas 4:18. Lucas 4:18, ya que terminamos aquí el día de hoy, para que ustedes vean qué fue que vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué fue que Jesús vino? ¿A qué Jesús vino? A que nosotros ya dejemos, nos quitemos esa careta, esa ceguera que nosotros tenemos espiritual. A que nosotros nos mantengamos cautivos. A que a darnos libertad. Libertad, porque estamos presos. Hemos fabricado una cárcel en nuestras vidas. Y solamente Jesús, cuando nosotros otorgamos el perdón genuino a través de Jesús, empiezan a abrirse todos esos candados en los cuales nosotros nos mantengamos presos y comenzamos a vivir bajo los estatutos de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a leer aquí ya para que terminemos el día de hoy. Dice, tentación de Jesús. Pero vamos a leerle, sí, vamos a leerlo desde ahí. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Judá y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo les dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús les dijo, respondiéndole Jesús les dijo, el escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de Dios. Es que para nosotros poder vivir bien, nosotros tenemos que aprender a comer del pan, cada día del pan de la vida, que es la palabra de Dios. Mientras nosotros entendamos que el pan del cual Dios nos habla a través de su palabra, entendemos que es el pan físico, el pan que nosotros compramos en colmado, en supermercado, estamos ciegos. Es que nosotros tenemos que empezar a comer Biblia, a comenzar a andar bajo los estatutos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a ¿qué? A librarnos de esto que Jesús nos enseña aquí a nosotros ahora. Jesús dice aquí, ¿en qué? En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de la agradable del Señor. Amén. Eso no hay que ir para otro lado. Ahí está claramente lo que nuestro Padre Celestial a nosotros nos enseña a través de sus palabras. Mientras nos mantengamos alejados de Dios, mientras nos mantengamos alejados de la Biblia, el pecado mora en nosotros. Pero una vez que nosotros nos acerquemos a Dios, el pecado toma su camino y se comienza a alejar. Es que Dios nos promete a nosotros, y Dios no es un hombre para mentir, que Él nos liberta a través de su palabra, a través de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, que tengan un feliz día, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, y que Dios, nuestro Padre Celestial, cada día pueda abrirnos nuestros sentidos, nuestros conocimientos, y podemos obedecer de una buena vez ya, obedecer la voz de Dios a través de su palabra. Esta es la voz de Dios. Podemos inclinar nuestros oídos, reconocer que hemos fallado,
ante el cielo, ante Dios y ante nosotros mismos, y que nosotros entendemos que debemos experimentar el perdón genuino, experimentar a Jesús como único Salvador personal, para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Que tengan un maravilloso día y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.